¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando una sociedad pierde completamente su rumbo? Cuando los líderes fallan, cuando la justicia desaparece, cuando todo lo que parecía sólido comienza a desmoronarse. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los pasajes más impactantes y relevantes de la Biblia, Isaías capítulo 3. Y te adelanto algo, lo que estás a punto de escuchar no es solo historia antigua, es una advertencia que resuena con fuerza en nuestros días. Isaías fue un profeta que vivió hace más de 2700 años, pero sus palabras tienen un poder inquietante para describir lo que pasa cuando una nación se aleja de los principios de justicia, cuando la arrogancia reemplaza la humildad y cuando el pueblo olvida su propósito. Este capítulo es una radiografía brutal de una sociedad en colapso, pero también es un espejo en el que podemos vernos reflejados. Así que prepárate, porque este viaje va a ser intenso, revelador y completamente necesario. Comencemos desde el principio. Isaías capítulo 3 abre con una declaración que hiela la sangre. El Señor, el Dios Todopoderoso, está a punto de quitar de Jerusalén y Judá todo apoyo y sustento. Piénsalo por un momento. No está hablando de un simple ajuste económico, una crisis pasajera. Está hablando de la remoción total de todo aquello en lo que una sociedad confía para funcionar. El pan y el agua, lo más básico para la supervivencia, serán quitados. Pero no se detiene ahí. También serán removidos los valientes y los guerreros, los jueces y los profetas, los adivinos y los ancianos, los capitanes y los hombres de renombre, los consejeros, los artesanos hábiles y los hechiceros experimentados. ¿Captaste la magnitud de esto? Dios está diciendo que va a desmantelar toda la estructura de liderazgo, toda la experiencia acumulada, toda la sabiduría y toda la capacidad militar y administrativa de la nación. Es como si de repente, en nuestro tiempo, desaparecieran todos los gobernantes, todos los jueces, todos los generales, todos los expertos, todos los asesores. El caos sería total, y eso es exactamente lo que Isaías está profetizando. Pero aquí viene algo aún más perturbador. Cuando estos líderes sean quitados, ¿quién tomará su lugar? Isaías lo dice claramente: pondré muchachos por príncipes, y niños los dominarán. Esta no es una referencia literal necesariamente a la edad, sino a la inmadurez, a la falta de sabiduría, a la incapacidad de gobernar con justicia y criterio. Imagina una nación donde las decisiones importantes son tomadas por personas que carecen de experiencia, de principios sólidos, de visión a largo plazo. Una nación donde el capricho reemplaza la prudencia, donde la superficialidad sustituye a la profundidad, y las consecuencias no se hacen esperar. El pueblo será oprimido, unos por otros, cada cual por su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el vil contra el honorable. La estructura social se desintegrará completamente. El respeto desaparecerá. La autoridad legítima será despreciada. Habrá una inversión total de los valores. Aquellos que deberían ser respetados serán menospreciados, y aquellos que no tienen ninguna cualificación ascenderán al poder. Isaías pinta un cuadro donde la desesperación es tan grande que alguien tomará a su propio hermano en la casa de su padre y le dirá: tú tienes ropa, sé nuestro gobernante, y toma bajo tu mano estas ruinas. Piensa en la ironía amarga de esta escena. La única cualificación para el liderazgo es tener ropa, tener algo que cubra la desnudez. No se busca sabiduría, no se busca integridad, no se busca experiencia. Solo se busca a alguien, cualquiera, que pueda dar una apariencia de orden en medio del caos. Y aún así, esa persona rechazará la responsabilidad diciendo: no seré sanador, en mi casa no hay pan ni ropa. No me hagáis gobernante del pueblo. Esto nos muestra el nivel de destrucción al que ha llegado la sociedad. Nadie quiere el peso del liderazgo porque ya no hay recursos, ya no hay soluciones, ya no hay esperanza humana de restauración. Todo está en ruinas. Y todos lo saben. ¿Por qué ha llegado Judá y Jerusalén a este punto? Isaías no deja lugar a dudas, porque Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído, pues su lengua y sus obras son contra el Señor, desafiando su gloriosa presencia. Aquí está la raíz del problema. No fue una invasión externa lo que primero destruyó a la nación. No fue una catástrofe natural, fue la rebelión deliberada contra Dios. Fue el desafío arrogante a sus principios, a su justicia, a su carácter. Y lo hacían abiertamente, sin vergüenza. La expresión de sus rostros testifica contra ellos, proclaman su pecado como Sodoma, no lo esconden. Sodoma se había convertido en el símbolo bíblico de la depravación total de una sociedad que no solo practicaba el mal, sino que se jactaba de ello, que lo celebraba públicamente, que eliminaba toda distinción entre el bien y el mal, y Judá había llegado a ese mismo punto. El profeta pronuncia entonces una advertencia solemne: ¡ay de ellos!
porque han acarreado mal sobre sí mismos. Hay algo profundamente importante en esta declaración. El juicio que viene sobre ellos no es arbitrario, no es caprichoso, no es injusto, es el resultado natural de sus propias acciones. Han sembrado viento y cosecharán tempestad. Han elegido el camino de la rebelión y ahora enfrentarán las consecuencias inevitables de esa elección. Pero en medio de este oscuro panorama, Isaías ofrece un destello de esperanza para aquellos que han permanecido fieles. Decida al justo que le irá bien porque comerá del fruto de sus obras. Incluso en medio del colapso general, incluso cuando todo parece perdido, aquellos que han mantenido su integridad, que han seguido los caminos de la justicia, encontrarán que Dios no los ha olvidado. Hay recompensa para la fidelidad, hay protección divina para aquellos que no se han inclinado ante los ídolos de su tiempo. Pero para los malvados, el mensaje es completamente diferente. Ay del impío, mal le irá, porque lo que sus manos hicieron, eso se le pagará. La justicia divina es perfecta. Cada uno recibirá exactamente lo que ha sembrado. No hay escapatoria, no hay excusas. No hay forma de evadir las consecuencias de nuestras decisiones. Luego Isaías vuelve a describir la situación del pueblo con palabras que duelen. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Ahora, es crucial entender esto correctamente. Isaías no está haciendo una declaración general sobre las capacidades de los jóvenes o de las mujeres. Está describiendo una inversión del orden natural de su sociedad, donde aquellos que no tenían la madurez o la autoridad reconocida en esa cultura estaban gobernando, lo cual era señal del juicio divino y del colapso social. Es una imagen de caos, de inversión total de las estructuras que mantenían unida a la sociedad. Y entonces viene una acusación directa a los líderes. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus sendas. Los líderes no solo han fallado en su responsabilidad, sino que activamente han llevado al pueblo por el camino equivocado. Han torcido la verdad, han pervertido la justicia, han llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo, y el pueblo, confiando en ellos, ha seguido su ejemplo hasta el desastre. Isaías presenta entonces una escena de juicio. El Señor se presenta para litigar. Está en pie para juzgar a los pueblos. Dios mismo toma el papel de juez en un tribunal celestial, y sus acusaciones son específicas y devastadoras. Entra en juicio contra los ancianos y príncipes de su pueblo, diciendo: vosotros habéis devorado la viña. El despojo del pobre está en vuestras casas. Aquí está el corazón del problema. Los líderes que debían proteger a los vulnerables los han explotado. Aquellos que debían administrar justicia han robado a los pobres. La viña, que es una imagen del pueblo de Dios, ha sido devorada por aquellos que debían cuidarla. Y Dios lo ve todo. Nada está oculto ante sus ojos. El despojo del pobre está en sus casas. Como evidencia incriminatoria, como testimonio silencioso de su injusticia, la pregunta de Dios es punzante: ¿qué derecho tenéis de aplastar a mi pueblo y moler las caras de los pobres? Esta expresión, moler las caras de los pobres, es increíblemente gráfica. Habla de una opresión brutal, despiadada, sistemática. No se trata solo de negligencia o indiferencia, es explotación activa. Es crueldad deliberada, es el uso del poder para destruir a aquellos que no pueden defenderse. Después de dirigirse a los líderes corruptos, Isaías vuelve su atención a las mujeres de Jerusalén, específicamente a las mujeres de la élite, aquellas que vivían en lujo mientras el pueblo sufría. Y aquí el profeta no se contiene, dice el Señor: por cuanto las hijas de Sión son orgullosas y caminan con el cuello erguido y con ojos seductores, andando con pasitos menudos y haciendo tintinear los adornos de sus pies. El Señor rapará la cabeza de las hijas de Sión y descubrirá sus frentes. Esta descripción no es un ataque general a las mujeres o a la feminidad. Es una denuncia específica de la arrogancia, la vanidad superficial y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Estas mujeres vivían en opulencia, preocupadas únicamente por su apariencia y su estatus social, mientras a su alrededor la sociedad se desmoronaba y los pobres eran aplastados. Su frivolidad en medio de la crisis, su obsesión con lo superficial cuando lo esencial estaba en peligro, es lo que Isaías condena. Y el juicio que viene sobre ellas es la inversión completa de su situación actual. Todo aquello en lo que ponían su confianza, todo lo que usaban para definir su identidad y su valor, les será quitado. Isaías hace una lista exhaustiva y detallada. En aquel día el Señor quitará el atavío de los adornos de los pies, las redecillas, las lunetas, los pendientes, los brazaletes, los velos, las diademas, los adornos de las piernas, los cinturones, los pomos de olor, los amuletos, los anillos, las joyas de la nariz, las ropas de gala, los mantos, los chales, los bolsos, los espejos, la ropa interior fina, las tiaras y las capas.
Esta lista interminable no es casualidad. Isaías está siendo deliberadamente exhaustivo para mostrar cuán completa será la transformación. Todo lo que representaba belleza, estatus, seguridad y orgullo será removido. Y en lugar de perfume habrá podredumbre, en lugar de cinturón, cuerda, en lugar de peinado elaborado, calvicie. En lugar de ropa fina, cilicio, en lugar de belleza, cicatriz de quemadura. El contraste no podría ser más bruto. De la opulencia a la miseria, de la arrogancia a la humillación, de la seguridad a la devastación total. Y esto no es venganza divina caprichosa, es el resultado natural de una sociedad que ha invertido sus valores, que ha puesto su confianza en lo externo, en lo material, en lo superficial, mientras ignoraba completamente la justicia, la misericordia y la humildad que Dios requiere. Pero el juicio no termina con la pérdida de la vanidad y el lujo. Isaías continúa pintando un cuadro aún más sombrío. Tus hombres caerán espada y tus poderosos en la guerra. Sus puertas se lamentarán y harán duelo, y ella, desolada, se sentará en tierra. Esta es la imagen de una ciudad conquistada, de una nación destruida. Los hombres, aquellos que debían defender la ciudad, caerán en batalla. Las puertas, el lugar de reunión, de comercio, de justicia, se convertirán en lugares de lamento. Y la ciudad misma, personificada como una mujer, se sentará en el suelo en señal de duelo total. Despojada de todo, humillada completamente. Y en el colmo de la desesperación, en aquel día, 7 mujeres echarán mano de un solo hombre, diciendo, nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos con nuestra ropa. Solamente déjanos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. ¿Qué nos está diciendo esto? En la cultura de Isaías, no tener esposo ni hijos era considerado una vergüenza, un oprobio, pero la situación será tan desesperada que 7 mujeres estarán dispuestas a compartir un solo hombre, sin pedirle sustento, sin pedirle provisión, solamente para llevar su nombre y evitar el estigma social. Esto indica que tantos hombres habrán muerto en la guerra que la proporción entre mujeres y hombres será completamente desbalanceada. Este es el final al que conduce el orgullo, la injusticia, la opresión de los pobres y la rebelión contra Dios. No es un cuento de hadas con final feliz, es una advertencia seria, real y devastadora. Ahora bien, después de este recorrido por Isaías capítulo 3, tenemos que hacer la pregunta inevitable. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por una profecía pronunciada hace más de 2700 años sobre una nación que ya no existe? La respuesta es simple y poderosa, porque los principios son eternos, porque las consecuencias de la injusticia, del orgullo y de la rebelión contra Dios siguen siendo las mismas hoy que entonces, porque vivimos en una época donde muchas de las señales que Isaías describió están presentes en nuestras sociedades. Mira a tu alrededor. No vemos liderazgo inmaduro, decisiones basadas en popularidad en lugar de principios, inversión de valores donde lo malo se llama bueno y lo bueno se llama malo. No vemos opresión de los vulnerables, acumulación de riqueza a costa del sufrimiento ajeno, obsesión con lo superficial mientras ignoramos los problemas fundamentales. No vemos arrogancia, falta de vergüenza por el pecado, celebración pública de aquello que destruye a las personas y a las sociedades. Isaías 3 no es solo historia antigua, es un espejo profético que nos muestra hacia dónde nos dirigimos cuando abandonamos los principios de justicia, cuando el orgullo reemplaza a la humildad, cuando la apariencia se vuelve más importante que el carácter. Pero aquí está la esperanza. El mismo Dios que advirtió del juicio también ofreció el camino de la restauración. El mismo profeta que denunció el pecado también señaló la salvación. Isaías no escribió solo para condenar, sino para llamar al arrepentimiento, para ofrecer una oportunidad de cambio antes de que sea demasiado tarde. La pregunta para cada uno de nosotros es personal e ineludible. ¿De qué lado estamos? ¿Somos parte del problema o parte de la solución? ¿Estamos contribuyendo a la injusticia con nuestra indiferencia o estamos defendiendo activamente a los vulnerables? ¿Estamos obsesionados con lo superficial o estamos invirtiendo en lo que realmente importa? ¿Estamos viviendo con arrogancia o con humildad ante Dios? Porque al final, Isaías 3 nos enseña que no podemos escapar de las consecuencias de nuestras decisiones. Una sociedad cosecha lo que siembra, los individuos reciben el fruto de sus acciones, y Dios, aunque es paciente y misericordioso, no ignora indefinidamente la injusticia y la rebelión. Entonces, ¿qué harás con esta advertencia? ¿La ignorarás como irrelevante? ¿La descartarás como demasiado severa? ¿O permitirás que penetre en tu corazón y te impulse al cambio? Te invito a que no dejes este mensaje aquí. Reflexiona sobre lo que has escuchado. Examina tu propia vida, tus prioridades, tus valores. Y si este video te ha impactado,
¿Se ha desafiado tu forma de pensar? Compártelo con otros. Dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para más contenido que te hará pensar, reflexionar y crecer. Pero más importante aún, toma acción en tu propia vida. Busca la justicia, ama la misericordia, camina humildemente. Porque el mensaje de Isaías sigue resonando hoy y cada uno de nosotros tiene que decidir cómo responderemos.